Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Honduras entra al silencio electoral con un panorama cada vez más angustiante y con un tripartidismo que no cree en la transmisión de resultados electorales preliminares, por lo que varios sectores se preguntan si es necesaria esta herramienta o no, pues los partidos políticos hacen lo que quieren, pero las autoridades del CNE les recuerdan a los candidatos que no pueden declararse ganadores antes de tiempo. La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, advirtió que las denuncias de posible fraude en las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras ponen en riesgo el derecho de los hondureños de votar en unos comicios libres y justos. Las denuncias de posible fraude, las actuaciones agresivas de la Fiscalía y de las Fuerzas Armadas y la parálisis dentro del CNE ponen en riesgo el derecho de los hondureños a participar en elecciones libres y justas, indicó este organismo. Para este día se tiene prevista la sesión extraordinaria en la Organización de Estados Americanos, OEA, misma que fue solicitada por varios países miembros y en la que participarán a petición de los representantes permanentes de Honduras, el consejero del CNE, Marlon Ochoa, y el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán. No obstante, varios expertos señalan que esto no sería objetivo, ya que los países del organismo continental solo escucharán la versión oficialista de Libre, por lo que los representantes del Partido Nacional ante el CNE, Cosette López, y TJE, Mario Flores Urrutia, solicitaron formar parte de esta sesión y de esta manera todos los miembros de los plenos de ambas entidades sean escuchados. Los reiterados llamados por parte de la comunidad internacional para varios analistas son una muestra de cómo los políticos han llevado a Honduras a una deplorable situación, comprometiendo la institucionalidad del país. El último barómetro electoral de los empresarios señala que ellos no confían en las Fuerzas Armadas y lamentan la parcialidad del Ministerio Público. En medio de todo este panorama, la Embajada de Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos que se espera una mayor presencia de seguridad, posibles manifestaciones y congestionamiento vial en las cercanías de los centros de votación. El anterior mensaje deberá ser tomado por los hondureños, quienes a criterio de varios analistas deberán prepararse por diversos escenarios, lo que se puede palpar al escuchar a los compatriotas manifestar la incertidumbre que los embarga. No obstante, advierten que nada los detendrá para acudir a las urnas y ejercer el poder que les corresponde. Desde Libre aseveran que todas estas manifestaciones por parte de los organismos internacionales y la oposición son para crear caos y temor. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras. Vamos a hablar con 5 distinguidos invitados a 5 días de las elecciones. Por el orden de llegada, muy temprano estaba aquí el licenciado Josué Murillo, que es analista nacional. Bienvenido. Muchísimas gracias, Raúl. Un saludo a todo el pueblo hondureño, a los distinguidos panelistas con quien tengo el honor de compartir esta mañana. 4 políticos que representan a sus partidos, pero aunque están en extremos distintos, son 4 ciudadanos valiosos que quieren fortalecer la democracia y que están también a la expectativa de este proceso electoral, al igual que el resto de la población. Creo que todos estamos ansiosos. Ya estamos a 5 días del proceso de elecciones generales. La mayoría de la población abraza este proceso con civismo, con actitud patriótica, democrática, y es con ese mismo espíritu que queremos fortalecer y hacer democracia.
y estoy seguro que eso es lo que va a pasar en los próximos días, a pesar de todo el ruido, la estática, los problemas que hemos encontrado en el camino. Gracias por la invitación, licenciado Raúl Valladares. Bien, gracias. Está con nosotros esta mañana el ex canciller de la República, el candidato a designado presidencial en la fórmula de la abogada Rixi Moncada, don Eduardo Enrique Reina. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Un honor estar nuevamente en su programa. Igual, buenos días a los demás comparecientes. Hoy al pueblo hondureño, pues que está con la expectativa prácticamente a 4 días y medio prácticos del proceso electoral, y en el que todos esperamos pues que se respete claramente la voluntad soberana del pueblo hondureño expresada libre y transparentemente en las urnas para el bien y el futuro de Honduras. Bien, gracias por estar aquí. También con nosotros esta mañana, aquí está don Rodolfo Zelaya. Rodolfo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Raúl. Muy buenos días. Rusel, Quique, Josué, Marlon y el pueblo hondureño que nos mira. Para mí es un honor siempre estar acá para atender cualquier duda que tenga el pueblo hondureño, cualquier perspectiva o punto de vista que nosotros tengamos, y máxime que estamos ya prestos a un proceso electoral el cual es el más importante hasta en la historia moderna de nuestro país. Por lo tanto, creo que será un programa muy interesante, pero quisiera aprovechar también ser solidario con los dirigentes y activistas de nuestro Partido Nacional y del Partido Liberal que sufrieron un accidente el día de ayer, antes de ayer, y que fallecieron algunas personas. Ser solidario con sus familias y agradecer también a María Corina Machado, el Premio Nobel de la Paz, por haber puesto sus ojos en Honduras y no olvidar el proceso electoral y la gravedad que este proceso significa para la democracia hondureña. Bien, gracias. También aquí con nosotros, don Rusel Garay, dirigente del Partido de Libertad y Refundación, miembro de la Comisión de Campaña. Bueno, muchas gracias, Raúl, por esta invitación y gracias al pueblo hondureño que nos hipnotiza. Realmente es un placer que estemos a vísperas de las elecciones. Nosotros ya estamos anticipando una nueva victoria del Partido de Libertad y Refundación y tenemos la certeza de que más allá de las artimañas y los complots que existen en contra de este proceso electoral, Libre podrá derrotarlos de nuevo en las urnas, como lo hizo en 2021, y derrotarlos también en un fraude electoral. Y tenemos esa expectativa y esa misión clara, pero creo que sí es importante informarle al pueblo hondureño las delicadezas y los pormenores de todo este proceso que, una vez más, ponen en riesgo la democracia en el país. Gracias. Don Marlon Lara. Marlon es diputado por Cortés. ¿Baja la reelección, Marlon? Buenos días. Buenos días. En primer lugar, gracias, Raúl, por invitarnos a este programa tan gustado y visto a nivel nacional. Al mismo tiempo, un saludo al pueblo hondureño y desde luego a mis compañeros panelistas, a Rodolfo, a Josué, Eduardo y Rusel. Y creo que a pocos días de las elecciones debemos reafirmar la convicción que tiene el pueblo hondureño de vivir en democracia, elegir y ser electos como nos permite la Constitución de la República, y que no me cabe la menor duda que este proceso electoral los hondureños van a salir masivamente a las urnas. Yo he recorrido casi todo el país, desde las elecciones internas, lo he hecho ahorita, visitando diferentes departamentos y municipios, y la gente está lista para ir a votar. Nada los va a detener, y eso va a mandar un mensaje al mundo que en Honduras nos gusta la democracia. Yo, cuando platico con las personas que tienen algunas dudas del proceso, siempre me dicen por qué me siento tan optimista, porque conozco la idiosincrasia del pueblo hondureño. Yo creo que en Latinoamérica Honduras es de los países donde hay mayor participación electoral. Nos gusta votar. Inclusive yo invito, y voy a aprovechar esta oportunidad, que los hondureños lleven a sus hijos a votar y les hagan marcar el dedo para que vayan aprendiendo a vivir en democracia. A mí me lo hicieron mis padres desde pequeño y yo me sentí orgulloso, y me preguntaban mis compañeros de escuela si había ido a votar y les decía que sí. Hoy llevo a mis hijos desde pequeños,
los llevo y todos los hago que se manchen el dedo, porque esa es una cultura que vamos aprendiendo desde pequeños. Digamos, mucha gente cuestiona por qué en las concentraciones van niños, porque debemos enseñarles desde pequeños que nos gusta la democracia, que reprochamos las dictaduras, que reprochamos los países que no le dan libertad a sus ciudadanos. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, y en eso el Partido Liberal es abanderado del retorno a la democracia a este país, de tener una constitución de la República y que se respeten las libertades. A mí no me cabe la menor duda que este va a ser el proceso electoral de mayor votación. Todos los ciudadanos tienen que salir a las casas, y una vez que salgan a votar, vayan a traer a sus vecinos, pongan sus carros, sus motos, sus bicicletas, lo que tengan a mano, para que sus vecinos, sus familiares vayan a votar. Bien, vamos a iniciar. El presidente del Congreso compareció anoche en una cadena de radio y televisión. Unos están de acuerdo con esa cadena, otros no están de acuerdo. Voy a preguntarle a mis invitados. Don Josué Murillo. Bueno, Raúl, iniciamos fuerte este debate. Bueno, ¿por qué esa risa? Porque le voy a contar por qué. Vamos a comenzar con una anécdota para suavizar un poco el tema. En la época o en la víspera de las elecciones generales anteriores, recuerdo que el expresidente Juan Orlando Hernández utilizó las cadenas nacionales para justificar de que él estaba combatiendo el narcotráfico, de que habían unos individuos narcotraficantes en Nueva York y en Estados Unidos que estaban tratando de degradar ese proceso fuerte contra el narcotráfico. Es decir, estaba utilizando las cadenas nacionales como un medio para, responder a esas acusaciones. Y recuerdo que salí en un foro como este, criticando esas posturas, haciendo una aclaración, que yo no soy policía de investigación, no formo parte del ATIC, no soy fiscal y no soy juez para impartir justicia. Yo no podía analizar el fondo de esas acusaciones o decir si eran válidas o inválidas. En lo que me centré era que estaba utilizando la cadena nacional, que es un mecanismo excepcional para comunicar sobre asuntos de interés público, o asuntos de Estado, de gobierno, como una plataforma para defenderse o para responder ante acusaciones personales o de partido. Y recuerdo, y por eso me sonreía, que no recibí mensajes, recibí una avalancha de congratulaciones de correligionarios de Marlon, del Partido Liberal, pero sobre todo de correligionarios de los dos colegas que tengo a mi lado izquierdo, del Partido Libertad y Refundación. Lo que ha cambiado es la bandera política. Ahora no me van a escribir los amigos de Libertad y Refundación y decían que yo, los cachurecos, recuerdo, porque... Pero yo no te escribí para eso. Vos no me escribiste. Pero en el marco de un proceso de elecciones, las pasiones están a flor de piel. Y los cachurecos decían, ese analista político es de Libre. Y voy a decir exactamente lo mismo y van a decir ahora que yo soy cachureco o del Partido Liberal. Independientemente de lo que se piense, la verdad es que no se puede utilizar las cadenas nacionales como plataforma para defenderse ante acusaciones personales o de partido, porque están usando los recursos del Estado y eso es inaceptable, eso es abuso de poder. Y sobre eso estamos en un proceso de elecciones generales, lo que le da un matiz mucho más grave. Y es que esto también viola el principio de pluralismo democrático. ¿Y a qué me refiero con esto? Ese principio, o por lo menos en teoría, todos los que participan en la arena política deben opinar en situaciones más o menos equitativas. El Estado no es un micrófono para ningún político. Es decir, lo es si son asuntos de interés público, de Estado o de gobierno. Pero analizando eso, digamos, lo que estamos criticando es la forma en la que se comunicó, que es
que él no disasoció su activismo político de su rol como funcionario del Estado y como presidente de un poder del Estado. Ahora, él mencionaba varios elementos que anoté en esta segunda retransmisión, en esta retransmisión de la cadena nacional. Él menciona el supuesto cartel de los soles. Él está dudando de que exista el cartel de los soles. Y eso me llama poderosamente la atención. Si no estuviera vinculado al Partido Libertad y Refundación y fueran acusaciones contra el Partido Nacional o el Partido Liberal, estoy seguro que él diría el cartel de los soles, no el supuesto cartel de los soles. Él menciona la violencia política. Ese fue un acto de violencia política que se suma a todo este circo en el que han participado los 3 partidos políticos. Aquí en su mismo foro, yo se lo he dicho, de frente, y de frente también a sus invitados. Aquí han habido miembros del Partido Nacional Liberal y Partido Libertad y Refundación que lo único que hacen es venir a descalificar al otro y no a presentar propuestas, lo que me parece un insulto también a la inteligencia del pueblo hondureño. Mujeres que están en la política, que también están generando violencia política contra las mismas mujeres. Escuchaba ese intercambio que ha quedado para la historia entre un candidato, una candidata, que quién se tuneó más, quién se operó más. Es decir, ese es el nivel de propuesta que traen los políticos. Eso realmente es lamentable. Y dicen, si son los amigos de Libre los que insultan a los amigos del Partido Nacional, que los cachurecos responden porque aquellos comenzaron. No, uno debe tener cierta altura en la política y en la vida también. Mire, yo le quiero enseñar a mi niña, que actualmente tiene 3 años, cuando vaya creciendo, que ella tiene que saludar todos los días, y si no le responden el saludo, que su ética, su comportamiento no está condicionado al mal comportamiento de los demás. Eso es lo que los políticos deberían también reflejar en este tipo de procesos. Su discurso, su postura, sus principios éticos no están condicionados por la falta de principios del otro que lo insulta. Dice el presidente del Congreso Nacional, hay violencia política, estoy de acuerdo, pero esto ha venido de las principales fuerzas políticas que están en este momento compitiendo por la presidencia, por las alcaldías y por el Congreso Nacional. Que hay políticos vinculados con el narcotráfico, totalmente de acuerdo. Y por eso se crearon unidades para la fiscalización, para promover la transparencia, que están muriendo por inanición, porque no tienen financiamiento suficiente. Entonces nos quejamos de lo mismo, y en 4 años, si no mejoramos esos procesos de veeduría, de fiscalización, vamos a seguir llorando sobre la misma leche derramada. Narcopolíticos que se infiltran en los partidos políticos, que tienen la causa legítima de llegar al poder y mejorar las condiciones del país para promover sus intereses mezquinos, sus intereses oscuros. Eso es lo que nos indigna. Y finalmente, creo que es importante recordarle a los partidos políticos que a 5 días, 4 días y medio, como bien lo dijo Enrique Reina, de las elecciones, debemos promover un discurso muy similar al que escuché ahora de Marlon, que me encantó, esto de que qué haces con tus hijos, que se manchan el dedo, que aprenden qué es la democracia en el marco de un proceso electoral, que salgamos a votar. Y yo no les voy a decir por quién votar, de nuevo. Ustedes voten por el candidato o candidata que resuene con sus valores, con sus principios, y que usted crea que pueda sacar a Honduras del subdesarrollo, de la corrupción y de la inseguridad. Sí. ¿Qué piensa Eduardo Enrique? Bueno, yo creo que hay un ataque permanente que se ha dado al Estado. Se ha tratado de involucrar, y yo creo que en factores internos y externos, no solo al gobierno, sino a los altos funcionarios del gobierno en esta supuesta trama del cartel de los soles. Y yo creo que el presidente del Congreso, ante eso, pues yo creo que expone también como un presidente del poder del Estado. Y lo que puso en esa cadena, yo creo que es más que todo es la verdad, pues es
refrescar la memoria del pasado reciente que ha vivido Honduras, porque no fue que se dedicó a decir farsas, a decir falsas noticias, sino simplemente hizo un pequeño pase histórico de lo que ha ocurrido en este país. Y ante ese ataque permanente, porque en ese equilibrio a veces tratamos de dar una imagen de un sistema que tal vez funcionara de forma impoluta y correctamente, pero desgraciadamente en Honduras el sistema político no ha venido funcionando de manera correcta en los últimos, ¿qué diría yo?, 17, 18 años, pues. Y aunque no les guste a muchos que lo digamos, pero es cierto, venimos de una destrucción institucional, de un golpe de Estado, con la posterioridad después de 2 elecciones que fueron prácticamente robadas con fraude electoral, 2003 y 2017, y después obviamente con un narcoestado que se implantó en Honduras y que pues todo este proceso de crisis política permanente, de debilitación de la institucionalidad, generó pues algún espacio, una ventana en que en el 2021 se dio una elección al final por esas mismas fuerzas que convergían en Honduras en ese momento y yo creo por muchos factores que no podía continuar ya el régimen de Juan Orlando, que se dio esa ventana para una elección libre en el 2021. Entonces ese paso histórico que hace el presidente del Congreso, pienso que es válido porque a veces el bombardeo permanente en los medios, en los cuales, dicho sea de paso, hay poco equilibrio, creo que lo hablábamos al ingresar. Este es uno de los pocos programas que yo creo que mantiene siempre un balance en los posicionamientos políticos que hay en este país, mientras que en otros, yo creo que hay foros aquí en este país que de 200 foros, solo un 10% invitan a gente de nuestro partido o gente de nuestro gobierno para al menos mostrar nuestro posicionamiento y nuestra realidad. Entonces, yo creo que no le gusta. Aprovecho, Quique, Sí. ya que mucha gente me escribe que por qué siempre traigo 2 de libres y traigo para ver un equilibrio. ¿Ah? Porque el libre si traigo la votación hasta 4-1. Entonces, para que haya un equilibrio, miren hoy hay 2 de los partidos políticos, el que es analista y ellos 2 creo que... No, entonces yo pienso que las realidades que dice el presidente del Congreso no hay que olvidarlas, pues, o sea, el pueblo hondureño tiene derecho a la verdad y eso lo ha dicho mucho nuestra candidata en todas sus presentaciones y es parte de su plan de gobierno, de su programa de gobierno, está ese derecho que debe tener los pueblos a la verdad. Porque si no conocemos la verdad histórica de este país, la vamos inevitablemente a repetir, la vamos a repetir nuevamente y tenemos que entender el daño institucional que vivió Honduras, el gran esfuerzo que hizo la presidenta Xiomara Castro para en 3 años, prácticamente 4 años de gobierno, de recuperar esa imagen, recuperar esa dignidad y recuperar también esa dignidad internacional de la figura de la presidencia de la República. Y yo lo he dicho varias veces, es penoso, a mí me decían muchos cancilleres al inicio del gobierno, explícame cómo es eso que se llevaron al expresidente preso por narcotráfico, o sea, son realidades, o sea, y a veces, claro, hay algunos que no les gusta hablar de esos temas de fondo porque toca la realidad de este país y ese es el problema de a qué nos dividimos en este proceso histórico electoral, si decidimos avanzar o si decidimos retornar a esas prácticas que han dejado en este país más pobreza, más inestabilidad, más inseguridad, más daño institucional y sobre todo un sistema que se vio permeado por el crimen organizado y el narcotráfico. Y entonces pienso que toda esta campaña va dirigida, como digo, a buscar atacar con muchas noticias falsas, a ligar a nuestro gobierno a ese supuesto cartel de los soles, porque también hay unas realidades ahí que no coinciden con lo que se está ocurriendo. Y lo decía bien el presidente del Congreso, en el gobierno de la presidenta Castro hemos promovido y hemos cumplido con nuestros compromisos, sobre todo hasta en el campo de la extradición. Se extradizaron 56 personas que fueron solicitadas, no solo por los Estados Unidos, porque Honduras tiene otros tratados de extradición, algunos con Colombia, algunos con otros países amigos, y esa es la realidad, o sea, la realidad que venimos acarreando y que nos trae a este momento, y cuando él marca, es cierto, hubieron fraudes, y lo dice las pruebas presentadas en la Corte Sur de Nueva York,
y hubiera una manipulación de la corrupción con fideicomisos, cosas. Yo creo que es muy real y yo creo que es un mensaje a recordar. Yo creo que no podemos olvidar la realidad que estamos viviendo y como decía un señor, lo que vivimos ahorita son polvos de aquellos lodos y los que no quieren pues realmente buscar una transformación en Honduras. Entonces yo creo que es válida la presentación del presidente del Congreso, más allá de la política, yo creo por la realidad, por el derecho a la verdad que tiene el pueblo de Honduras, de lo que ha ocurrido en este país y que ha dañado tanto la institucionalidad y que nos dejó un país completamente destruido en cuanto a deuda, en cuanto a inversión social, en cuanto a construcción de nuestro país y como lo digo, que ha recuperado prácticamente la presidenta Xiomara Castro en apenas 3 años y pocos meses, lo que se destruyó prácticamente en 12 años y 7 meses. Rodolfo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. En primer lugar, quisiera mandar un saludo al doctor José Tercero Midense allá en West Palm Beach, Florida, que nos está viendo desde los Estados Unidos. Un gran abrazo, mi estimado amigo. Miren, yo creo de que este gobierno empezó con ilegalidades. Y una de las ilegalidades es haber puesto al diputado Luis Redondo a que presidiera, entre comillas, el Congreso Nacional. Él no es el presidente del Congreso Nacional. ¿Quién es? El presidente real del Congreso Nacional se llama Jorge Calix, que no ejerció porque no le permitieron y no la peleó, es otra cosa. Pero que al final lo eligieron los diputados en Zambrano, los propietarios lo eligieron y a Luis Redondo lo elige una cantidad de suplentes, integrado incluso de otros partidos, metiendo suplentes del Partido Libre. Por lo tanto, todo lo que viene de ahí en adelante es ilegal. Cuando nosotros miramos al presidente del Congreso, de facto, dar una conferencia de prensa utilizando los canales del Estado para 5 o 6 días antes de las elecciones para señalar a varios partidos políticos, pues sin duda alguna es un acto político. Mira, aquí no nos chupamos el dedo, la gente aquí piensa ya por sí sola. Mire, los mentirosos están quedando cortos, hay mentirosos, menos mentirosos todos los días porque la gente se da cuenta con estos aparatitos, con los celulares la gente se da cuenta de la verdad y puede crear su punto de vista. Aparte de que cada quien sabe hasta dónde le llega su sueldo, su salario, su inversión, su trabajo, si es que tiene trabajo. Esos son los problemas reales del país. No es que creer que porque yo hago una conferencia de prensa voy a dividirme de un santo y de un diablo. No, al contrario. Eso más bien lo ponen dentro de las mismas ligas. Querer meter temas políticos dentro de lo que son cadenas nacionales, que son para informar de estados especiales que tenga el país, pues nosotros estamos conscientes de que es un acto político y un acto de violencia política, como lo decía Josué también, de parte de un presidente ilegal que ha nombrado todo ilegalmente, todo, absolutamente todo. La vez pasada fui a presentar una denuncia ahí del Ministerio Público y dentro de la misma denuncia yo dije, vengo a poner la denuncia porque necesito la institucionalidad, más no reconozco las autoridades. Y no me la querían tomar, la declaración. Y al final dijeron, es mi declaración y yo puedo poner lo que quiera. Y así quedó como que fuera ilegal, porque yo no lo reconozco como una persona legal, porque él lo nombró un Congreso ilegal. Entonces, al final, es un tema político. En 5 días este discurso va a cambiar. Mírenme la hora que lo diga. Y el día que caiga el cartel de los soles, el cual niega Luis Redondo, el cual sí existe, el cual sí existen documentos, argumentos, fotografías, videos de que existe el cartel de los soles y testimonios, por ejemplo, del Pollo Carvajal, que era el jefe de seguridad del expresidente Maduro, que ahora se dedica a cantar en los Estados Unidos. Es cantante, pero cantante de la DEA, ¿verdad? Entonces, él está armando un nuevo expediente y esa narrativa que tienen hoy va a tener una narrativa en defensa en días. Ese discurso se va a acabar.
El día de recoger las notas ya llegó. Y yo siempre me da risa decir el día de recoger las notas porque me recuerdo en el colegio. Cuando yo iba a recoger las notas y estaba aplazado, yo decía, bajaba, le pedía a Dios que me ayudara, ¿verdad?, para poder tener buenas notas al día siguiente, pero en realidad no era posible. Y venía a recoger las notas y venía el castigo de parte de los padres. Entonces, el día de recoger las notas para el libre se acerca inevitablemente. Y sí, los vamos a escuchar con buenos discursos, con bonitos discursos, con posiciones buenas, pero en cuestión de 5 o 6 días la narrativa les cambia al 100%, que le inició creo que Russell, hablando de un supuesto fraude de la oposición cuando ellos tienen casi el 100% de toda la institucionalidad del país. Por lo tanto, es una narrativa que continúa, va a continuar el tema de hacerse la víctima, ¿verdad?, como decía que un meme que salió, la víctima, y decirle al pueblo de que el proceso electoral fue un fracaso, ¿verdad?, y que mejor hay que llamar a una constituyente o a saber con qué cuestión van a salir en los próximos días. Pero ya lo vamos a ver. Sí. Ya lo vamos a ver. Don Russell Garay. Bueno, yo creo que el presidente del Congreso lo que hace es ejercer el interés público frente a la desinformación. O sea, aquí Josué ha señalado algunas cosas que me parecen relevantes. Y él decía de cómo debería haber un debate político de altura, cómo deberíamos obviar las descalificaciones y cómo deberíamos generar un ambiente político que dé certeza. Sin embargo, cuando instituciones no funcionan, no se puede hablar de buenos modales, ¿verdad? Estamos hablando de un problema, de un conflicto que supera el marco institucional. En este caso, si el presidente del Congreso Nacional es atacado todos los días por los medios de comunicación, que son concentración de poder, efectivamente, o sea, donde está en pocas manos los medios de comunicación y el espectro radio y de televisión, ahí podemos ver que él está haciendo una cadena nacional de interés público. ¿Cuántos periodistas viajaron a Estados Unidos para darle cobertura a una audiencia donde solo estuvieron 3 miembros del Senado y se habló barbaridades del país? ¿Cuántos medios de comunicación le dedican portadas a el general Roosevelt Hernández como jefe de las Fuerzas Armadas, a la candidata presidencial, al presidente del Congreso Nacional, con total impunidad y sin ningún tipo de espacio para réplica? Entonces, frente a eso, ¿qué debe hacer un presidente de un Congreso Nacional? ¿Qué debe hacer el Estado? Si el Estado tiene una función pública para informar. Y ahí los señalamientos son sumamente pertinentes. A mí me genera un montón de pavor ver hoy en un foro a Rodolfo Zelaya hablando de narcos y tiene un montón de fotos con Juan Orlando, pues. Fue uno de sus principales asesores. Y tengo fotos con Zelaya también. Y uno de sus principales asesores y colaboradores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos tener ese tipo de espectro mediático donde no hay ningún tipo de contraste, donde no hay ningún tipo de réplica? Y frente a eso hay una necesidad de informar. Y estos espacios realmente se deben dar para que tengamos un debate de mayor altura y de mayor alcance para el pueblo hondureño. Imagínense el peligro que tiene la población que se está informando en medios de comunicación donde ni siquiera tenemos participación como gobierno, donde ni siquiera tenemos un derecho a réplica. Y esa información no en estos foros, es toda la cobertura editorial, es todo el día que se está hablando y se está desinformando al pueblo hondureño. Entonces, una cadena nacional de unos cuantos minutos que se repite en 2 ocasiones no viene a generar ningún tipo de imbalance en el país, realmente viene a compensar un poco la desinformación que tenemos. Y sobre lo que se habla del proceso electoral, nosotros estamos haciendo una denuncia sin abandonar nuestra vocación democrática. Nosotros somos un partido sumamente democrático que ha llegado al poder a pesar de haber sufrido un golpe de Estado, haber nacido como resistencia a ese golpe y haber tenido también un proceso de recuperación de las fuerzas políticas para conformar este partido de libertad y refundación. Tuvimos un proceso en 2013, un proceso en 2017, que los mismos organismos internacionales que el día de hoy demuestran preocupación fueron los que reconocieron que se cometió un fraude en estos procesos
Y a pesar de ello, nunca abandonamos nuestra vocación democrática. Siempre estuvimos a favor de que fuera por medio de elecciones que se llegara a un consenso político para que nuestra fuerza política ocupase el gobierno. Y en este proceso lo mismo, nosotros estamos haciendo una denuncia porque conocemos las tramas y porque hemos sido víctimas de las tramas que se dan en los organismos electorales donde se toman decisiones por mayoría y donde nosotros tenemos una representación y el Partido Nacional y el Partido Liberal tienen la mayoría. Vemos que si no hacemos las advertencias del caso frente a un complot que a voz de los conspiradores ya ha sido confesado, donde tenemos los audios de Cosette López, los audios de Tomás Zambrano, donde activamente están planificando un fraude electoral, nosotros no podemos quedarnos callados frente a eso. Y por eso es que nuestra candidata presidencial y el Partido Libertad y Refundación ha dicho que no vamos a aceptar la información preliminar de la noche de la elección, porque confiamos en que nos favorece la voluntad del pueblo, pero esa voluntad del pueblo realmente, para que no pueda ser burlada, se va a representar y se va a dar a conocer en las actas. Y las actas son el mecanismo donde efectivamente vamos a poder hacer un conteo justo y que nos deje certeza de los resultados electorales. Es una actitud que no busca generar mayor conflicto, que no busca generar caos, que más bien quiere dar certeza al pueblo hondureño sobre la validez del proceso electoral. Nosotros en ningún momento hemos tenido que llegar ni a manipulación de parte de las instituciones, ni a compra de votos como lo han hecho el bipartidismo, ni a ejercicios para hacer un fraude, porque siempre hemos tenido el favor del pueblo y ese favor del pueblo no es gratuito, es por todo lo que ha hecho el Partido Libertad y Refundación en estos años de gobierno, donde hemos podido reducir en más de 12 puntos la pobreza a nivel nacional, donde hemos podido subsidiar a más de 900.000 hogares con energía gratuita, donde hemos podido hacer el programa de inversión pública más ambicioso en la historia del país, y todo eso es lo que realmente la gente conoce del Partido de Libertad y Refundación. Pero frente a la desinformación, frente a campañas de desprestigio y frente a actores externos que buscan desestabilizar la soberanía del país, obviamente que tenemos la responsabilidad de utilizar los mecanismos de interés público, en este caso las cadenas nacionales, para informar al pueblo lo que está pasando. Sí, Marlon, ¿qué piensas tú? Bueno, después de Marlon voy a la pausa y les voy a pedir a mis invitados que después de respuestas cortas, porque nos queda una hora, tengo anuncios y tengo varias preguntas también. Y sobre algo que decía el licenciado Russell, yo he tratado de mantener un balance en el programa y darle siempre oportunidad a Libertad y Refundación, a los liberales, a los nacionalistas y a los de todos los partidos. Eso he tratado. Don Manuel. De acuerdo. Quiero empezar por algo que dijo Eduardo Enrique Reina. Y le tomo la palabra y espero que eso sea la línea que tenga toda la dirigencia de Libre. Respetar la voluntad popular el 30 de noviembre, libre y espontánea del pueblo hondureño. Eso es lo que esperamos todos. No relajos, no molotes. Yo quisiera que entendamos que este es un país que a la gente le gusta vivir en paz. ¿Por qué decir relajos y no molotes? No relajos y no molotes. No, porque la gente, en el colectivo de la gente, si tú escuchas a la gente, ¿qué está esperando la gente? Que el día después de las elecciones va a haber revuelta. Yo estoy optimista, yo creo que no va a haber revuelta. No deben haber revueltas porque es el pueblo el que se va a manifestar. Y por eso le tomo la palabra. Espero que sus palabras, como un alto dirigente del Partido Libre, como un candidato designado, como un ex canciller, sean el reflejo de lo que está pensando toda la dirigencia. No debe por qué haber un relajo. Y quiero retomar también las palabras de Russell en el sentido de que el TREP, que es la transmisión de resultados electorales parciales, fue una decisión por la cual insistió Libre en el Consejo Nacional Electoral. Y hubo que adaptar el pensamiento de las consejeras del Partido Liberal y del Partido Nacional a lo que estaba pidiendo el consejero de representante libre en el CNE. Ese TREP es resultado de lo que ellos pidieron. Entonces ellos tienen que aceptar ese resultado porque ellos lo pidieron así. Entonces no tienen por qué negarse a aceptar un resultado que es un proceso
que se ha llevado en los últimos periodos electorales. Es más, es un avance de la tecnología. ¿Cómo anunciabas vos, Raúl, cuando estabas en HR, en los resultados? ¿Cómo sabía el pueblo hondureño? Por lo que HRN o las otras cadenas de radio informaban al pueblo. Ahora quien tiene el control no es la radio, es el Consejo Nacional Electoral. Eso debemos aplaudirlo y debemos respetarlos como demócratas. Ahora, miren, yo te lo dije la última vez que vine, Raúl, yo lamento... No, pero que diéramos los resultados en la radio, decía que había democracia y acuerdos políticos y no habíamos problemas, ni nadie estaba esperando macaneos. Claro, es que no deben de haber. Nosotros tenemos que mandar al mundo una imagen que somos un país civilizado. Miren, por ejemplo, en Chile, ahí se pelea la derecha y la izquierda. Pero el día siguiente de las elecciones, el ganador, que es de oposición por lo general, está en el Palacio Presidencial desayunando con el presidente que le va a entregar el poder. Y que esa es una economía de las más grandes de Latinoamérica. Nosotros somos un país que estamos luchando por salir de la pobreza. Y yo la última vez que vine a este foro, Raúl, te dije que lamento mucho que vengamos a estos foros a hablar del pasado, cuando deberíamos de pensar en el futuro de este país. Por ejemplo, tú me preguntaste de esa cadena del usurpador Luis Redondo, porque él está usurpando un poder del Estado y ese es un delito que no prescribe. Lo eligieron a golpes y patados 44 diputados. Yo nunca lo he reconocido como presidente del Congreso, siempre he dicho que es un usurpador y eso la historia lo tiene que condenar en su momento. Y está socavando la democracia porque ha nombrado una comisión permanente de manera ilegal cuando está ampliado el periodo de sesiones ordinarias del 1 de noviembre al 20 de enero. Y esa palabra tiene un gran peso a nivel internacional y nacional. Y Eduardo Enrique Reina sabe el peso que tiene esa palabra. Pero bueno, esto es la Honduras que tenemos. Yo quisiera venir a estos foros. Fíjense que he venido a cualquier cantidad de foros a insultarse, por lo general, nacionalistas, con gente de libre, con el tema del narcoestado. Deberíamos de condenar todos los partidos que este país cayó en garras del narcotráfico. Así es. Porque aquí nosotros lo utilizamos para discutir un tema que al final el gobierno que esté no hace nada, porque no hace nada. ¿Cuándo ha llamado el gobierno de turno, o el pasado, o el anterior, a las diferentes fuerzas políticas a decirles, miren, este es un flagelo que está destruyendo nuestro país, nuestra sociedad, está envenenando a la sociedad de otros países y tenemos que combatirlo de verdad? ¿Cuándo lo han hecho? ¿Han escuchado usted algún presidente llamar a la mesa? ¿Por qué? Porque todos están involucrados. ¿Cuánta gente ha muerto? Yo conozco niños, bebés, que los han ido a ametrallar a sus casas y les puedo traer los indicadores que me da vergüenza, y nosotros utilizamos ese tema solo para discutir y salimos de acá y no hacemos absolutamente nada. Yo más bien quiero aprovechar y preguntarle al ex canciller, porque de algo sí yo estoy seguro y se lo voy a decir. Todos esos 52 hondureños que están presos en Estados Unidos jamás hubieran sido ni siquiera llevados a un tribunal de justicia bajo las leyes hondureñas. Porque son poderosos, porque tienen dinero. Todos los que han ido allá y se han declarado confesos, culpables, aquí en Honduras iban a estos foros y eran inocentes. Y la justicia jamás hubiera actuado contra ellos. Gracias a que hay un tratado de extradición, esas personas fueron llevadas ante la justicia de Estados Unidos y fueron condenados allá. Ahora la pregunta es, ¿por qué libre? Sabiendo que la justicia hondureña es incapaz de condenar a las personas metidas en el crimen organizado, en el narcotráfico, denunció el tratado de extradición. ¿Qué había detrás de eso? Contéstele. No, gracias. Mire, yo creo que fue claro la posición que tuvo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ante algunas declaraciones que dio en aquel momento la embajadora Dogo, cuando fueron a un viaje a Venezuela, unas competencias militares
el jefe del Estado Mayor Conjunto y el ministro de Defensa, en que ella trató de implicar una relación con el narcotráfico. Entonces, ante una realidad de que se pudiera politizar cuando no existía realmente ningún lazo de este tipo, fue que se tomó la decisión de denunciarlo. Sin embargo, ante las conversaciones que tuvimos ya con la administración Trump, se decidió nuevamente ponerlo en vigencia y de hecho, después de ese anuncio todavía se manejaron varias extradiciones que fueron recibidas en la Cancillería. Y nuestra candidata ha sido clara. Ella ha dicho, yo no soy narca, yo no tengo problema en continuar con el tratado de extradición y así lo va a hacer. O sea, yo creo que es un tema en el que, como lo decía Russell, hemos sido constantemente víctimas de un ataque. Y a veces no les gusta hablar de la realidad porque venimos de ese estado que ha sido cooptado, de esa realidad, de ese estado que se generó con el narcoestado, con Juan Orlando Hernández, y en que estuvieron participando generalmente gente del bipartidismo. Los que están presos en Nueva York son esas 50 y pico de personas extraditadas, son del bipartidismo. Ahí no hay nadie de libre. Y en este caso, por eso se tomó esa determinación, pero el tratado sigue vigente, el tratado sigue funcionando. Y como ha dicho Rixi, vamos a seguirlo, su continuidad va a seguir existiendo y es necesario para este proceso porque sabemos la realidad de la justicia. Y ahí la otra parte que también aprovecho a contestar. Queremos elecciones limpias, queremos elecciones claras, queremos elecciones así como quiere el pueblo hondureño. Y aquí no debe haber ningún tipo de violencia, que de hecho hemos recibido la violencia política. Asesinaron a nuestro candidato a diputado por lloro en esta elección. También igualmente murieron 2 menores ahorita en Santa Bárbara recientemente, que fueron también asesinados a tiros también. Esa es parte de la violencia política, o el constante ataque a la figura de género, tanto de la presidenta Xiomara Castro o de Rixi, es también una parte de esa violencia política. Si el problema aquí es que los hechos están mostrando que lo que ocurrió en 2013 y lo que ocurrió en 2017, y por qué no se reconoce el mecanismo del TREP en este momento, porque a pesar de que se dio toda esta lucha para que no se incorporara una intervención humana adicional, y esa fue la protesta que hizo Marlon Ochoa en el Consejo Nacional Electoral para no incorporar un elemento de disociación que no se dio en el 2021, y lo digo así rápidamente. O sea, el problema es que tanto en el Tribunal de Justicia Electoral como en el Consejo Nacional Electoral han ocurrido hechos concretos que muestran una voluntad de falsear la voluntad popular. Y ante eso yo creo que no lo debemos de permitir. Y esa es la realidad. O sea, el peligro aquí es que se falsee la voluntad popular y entonces vamos a la ley. La ley dice que el escrutinio final es el que vale. El escrutinio final es el de las actas. El TREP es una herramienta que sirve, pero si va a estar contaminada, no la vamos a aceptar. O sea, esperamos lo que dice la ley, el conteo de las actas finales que llegan precisamente en el escrutinio final. Y eso es lo que se Mano, un minuto, me voy a la pausa. En esa cadena de Luis Redondo de desmentirlo, que no ha sido los partidos de oposición, la bancada liberal y la bancada del Partido Nacional, que no hemos querido reuniones. Ha sido él, que ha sido irresponsable en no convocar al Pleno del Congreso Nacional. Ha sido tan irresponsable que no nos ha convocado y estamos exigiendo y hemos exigido y ahora lo hemos denunciado internacionalmente que se está irrespetando la voluntad del pueblo que eligió un pleno de 128 diputados y él con 9 diputados afines a él quiere suplantar el Pleno del Congreso Nacional. Bien, voy a hacer una pausa con el Pleno del Congreso Nacional. Hablando de la Embajada de Estados Unidos, antes de leer esto, ya dijeron que iba a estallar una bomba de humo, y no fue cierto. Ojo. La Embajada de Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos que se espera mayor presencia de seguridad, posibles manifestaciones, congestionamiento vial en la cercanía de los centros de votación. Han emitido esa alerta para todos los ciudadanos americanos que viven en Honduras.
¿Qué piensa de eso? No, todo gobierno debe cuidar a sus ciudadanos y lo que están haciendo es simplemente darles esas advertencias para que tomen sus medidas correspondientes. Me parece que es correcto, aunque retomando ese espíritu democrático que nos une a todos los que estamos en este panel, yo creo que vamos a tener elecciones tranquilas. Y sí, flota en el aire esa incertidumbre, sí, va a haber, en buen catracho, va a haber macaneo después del 30. Pero la esperanza, que es lo que a nosotros nos mueve como población a creer que hay un futuro mejor para Honduras y también para este proceso electoral, es que vamos a tener elecciones tranquilas, limpias, transparentes, democráticas, altamente participativas. Yo creo que vamos a tener un proceso que va a marcar la historia democrática de Honduras con una participación abrumadora de la ciudadanía. Esa es, digamos, mi esperanza personal. Entonces, creo que ese tipo de comunicaciones, no solamente la Embajada Americana, me imagino que el resto de delegaciones diplomáticas van a comunicar a sus ciudadanos que viven en la jurisdicción del Estado de Honduras algo similar. Quiero solo tomarme un minutito para mencionar algo, Marlon. Tú decías lo del narcotráfico, lo del crimen organizado que llevaban a matar niños. Yo acabo de terminar acabo de cerrar un proyecto contra la trata de personas en Honduras, El Salvador, Guatemala y el sur de México. Y las cosas que uno ve de esas redes criminales, de esas personas indolentes, terribles, lo que le hacen a los niños, a las niñas, a las personas migrantes y sus familiares, causa indignación, pero sobre todo lo que tú decías, la indolencia de los operadores de justicia, la inactividad del Estado, es lo que genera este caldo de cultivo para que estos grupos prosperen en nuestro país. Esas deberían ser el tipo de propuestas que deberíamos estar escuchando en este tipo de foros. Pero retomo lo que mencionaba, es que la mayoría de las propuestas que escuchamos son como el betún del pastel. Es como esas pláticas de café que cualquiera puede tener. Ya sabemos que si alguien tiene hambre, ¿qué le vas a dar? Comida, ¿verdad? Si hay inseguridad alimentaria, pues generar seguridad alimentaria. Lo que no se dice es cómo llegar del punto A al punto Z. Por eso decimos que las propuestas de los políticos, o de la mayoría de los políticos, porque hay muy buenos en todos los partidos, son vacías, son el cascarón nada más. Pero bueno, de nuevo, la gente tiene que salir a votar, tiene que hacerlo con ese espíritu cívico, y no todo lo que ha hecho, es decir, no todo lo que se ha hecho en este proceso electoral ha sido malo. El Consejo Nacional Electoral ha tenido momentos brillantes también, es decir, momentos buenos en los que ha seguido el cronograma, han hecho las cosas bien, las destacamos en su debido momento, pero las cosas que han hecho mal pesan muchísimo en la opinión pública, lo mismo que la desarticulación del Tribunal de Justicia Electoral, la crisis del Congreso Nacional que ha sido permanente. Me disculpo por los colegas presentes, pero hemos tenido uno de los congresos más estériles e improductivos de la historia democrática reciente de nuestro país. No ha movido el engranaje para superar los grandes problemas de Honduras. Y lo que sí han hecho bien, también lo hemos destacado públicamente, porque lo bueno también debe de celebrarse. El tema de las extradiciones que dijo Luis Redondo, yo lo aplaudo. Muy bien, excelente. Pero hay temas que han quedado en el congelador. Todo el tema de las reformas electorales, pero ahí sí se meten todos los partidos políticos, no les interesa moverlo. ¿Por qué? Para tener estos problemas sobre los que siempre nos estamos quejando. Y el tema del TREP, al abogado Reina, siempre hay intervención humana. Si el TREP se hiciera bien, el conteo y validación de los votos simple y sencillamente es para validar lo que el TREP ya adelantó. Desafortunadamente, ahora mismo hay mucha incertidumbre y la población está confundida. Reciben información tanto del oficialismo como de la oposición y no se sabe quién está diciendo la verdad. Eso confunde al electorado. Pero ante cualquier tipo de incertidumbre, de duda,
recordemos algo. No importa de dónde venga la mala intención, si es del oficialismo, si es de la oposición política. No importa de dónde venga la acción dolosa. Voto masivo mata fraude, independientemente de cuál sea el origen. Por eso hay que salir como ciudadanos a cumplir nuestro deber, porque es una obligación constitucional, y ejercer nuestro derecho. Eso es lo importante y es mi mensaje a la ciudadanía. Sí, abogado Reina, también, ¿qué opinión tiene que los representantes del Partido Nacional ante el Consejo Nacional Electoral, la señora José López, y Tribunal de Justicia Electoral, Mario Flores Urrutia, enviaron una carta a la OEA exponiendo que a la sesión extraordinaria deberían escucharlos a ellos también y no solo a Marlon Ochoa y Mario Morazán como lo pidió el gobierno de Honduras? Bueno, yo creo que tal vez una pequeña anotación sobre el llamado a sus ciudadanos de la Embajada Americana. De hecho, nosotros como embajada en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro hicimos una advertencia a ciudadanos hondureños una vez sobre manifestaciones que habían en Washington, sobre algún tema político. O sea, no solo en Honduras ocurren manifestaciones, y recordemos la toma del Congreso por seguidores de Trump. O sea, en todos los lados los pueblos que deciden moverse para defender algún derecho, pues lo hacen, es también un derecho. El problema obviamente es cuando se manipula estos temas. En el tema de la OEA, yo creo que el gran problema es que esta búsqueda de apoyos internacionales que hacen miembros de la oposición, no sé quién los asesora, pero creo que a veces fallan, ¿verdad? Pasó en el Congreso de los Estados Unidos, pues como lo decía Russell, fueron a esta audiencia de María Elvira Salazar, que ha sido una persona que ha venido atacando permanentemente al gobierno de la presidenta Xiomara Castro y además a nuestra candidata Rixi Moncada, sin bases reales, o sea, por unas posiciones realmente ideológicas. Y realmente fue un fracaso esta excursión que fueron a hacer a Washington, porque yo creo que no entendían que dentro de toda la seriedad que hay en una audiencia del Congreso de los Estados Unidos, y que la persona que llevaron como testigo era pues un ex lobista de la sede y además de Banco Ficosa, o sea, tenía un conflicto de intereses serio y fue prácticamente rechazado. Y el posicionamiento del congresista Castro fue claro, lejos de que personalmente y como partido creo no entendemos, o sea, un congreso externo de otro país no tiene por qué venirnos a decir cómo manejar nuestro proceso electoral. Y Castro fue claro, dice, ahí dejen que el pueblo hondureño es el que va a elegir, y si el que gane es de izquierda o derecha es problema del pueblo hondureño, es lo que dijo en pocas palabras. En el tema de la OEA también ocurre otro problema, o sea, buscan y presionan a través de estas firmas de cabildeo a que se convoque, algo atípico realmente la convocatoria en la OEA hoy, es totalmente atípica, en un proceso electoral en que ya hay una misión que se ha invitado por parte del gobierno de Honduras de la OEA y que ni siquiera ha venido, viene mañana, la misión se despliega mañana, hay un mandato del secretario general y funciona generalmente que el Consejo Permanente tiene que esperar las recomendaciones o los informes que haga la misión electoral. Está bien, o sea, hay una llamada ante lo que se ha venido dando, porque el llamado a veces aquí la oposición y los medios corporativos tratan de decir que es un ataque solo al libre, es un ataque al gobierno sobre la situación de los órganos electorales, y no, el llamado general se llama al respeto a la institucionalidad, a la autonomía de los órganos electorales, pero también se llama por los problemas que se dan, lo que ocurrió en el Tribunal de Justicia Electoral. Ahí hay una violación flagrante a la ley, con el deseo de inscribir a Calix sobre la ley. O sea, algo que más bien yo creo que fue muy peligroso. O sea, lo que están haciendo es destruyendo la institucionalidad del Tribunal de Justicia Electoral. Y también lo que ha denunciado Marlon sobre los audios de Cosette, yo creo que es claro una dinámica que se viene dando desde las primarias con el transporte, se viene dando con la conectividad. Falló el simulacro realmente sobre la conectividad y el TREP. Entonces son cosas reales, no es que son amenazas supuestas y además basadas en que en este país se han dado fraude, eso no es ninguna mentira. Entonces, para mí esta convocatoria es compleja porque, claro, a través de apoyos que ha venido, y lo dice también en los audios Cosette, van a buscar el apoyo de países amigos y se ve pues un interés. ¿Quiénes convocan? Argentina, Bolivia, Ecuador, Antigua y Barbuda, y ¿quién más? Y Estados Unidos. Entonces, es atípico, realmente. Yo creo que estuve revisando reuniones de la OEA sobre procesos electorales
Y en la historia de la OEA, solo una vez, cuando hay elecciones y una misión desplegada, porque además es una prerrogativa del Estado, invitar o no invitar a una misión electoral. Si quiere nos invita, pues es un derecho soberano. De hecho, los Estados Unidos creo que solo una vez ha invitado a una misión electoral y fue después de los problemas de Trump. Argentina creo que una vez ha invitado, Brasil no invita. Hay países que no invitan a la OEA. Entonces el tema aquí de fondo, ¿por qué? Porque, como le digo, desconocen el procedimiento. El procedimiento es que el que representa al Estado en la OEA es el gobierno, es el Ejecutivo. Y al que se le dice, se les invita, que inviten miembros del órgano electoral, pues al gobierno. El gobierno invita a quienes han denunciado flagrantes violaciones a la ley, como fue Mario Morazán, y lo ha hecho Marlon Ochoa, ante estas irregularidades del Congreso. O sea, el problema aquí, como le digo, es que es una sesión atípica y en la que Honduras no puede acudir a un banquillo en la OEA. Yo creo que no puede, sería un precedente funesto para el Consejo Permanente. Yo creo que ningún país va a querer que le llamen a sus órganos electorales a que vayan a un banquillo a esto. Yo creo que la sesión es meramente informativa y lo que se va a hacer es informar de lo que ocurre en el país. Rodolfo. Bueno, yo creo también que es un poco irregular esa convocatoria, y máxime cuando el gobierno de la República designa a 2 magistrados de su propio partido, el cual evidentemente no tiene ningún sentido y asistir o incluso hacer esa reunión de la OEA, porque al final pues vamos a ver solamente un punto de vista. Nosotros como hondureños exigimos elecciones transparentes, exigimos que exista legalidad en el proceso. Yo me recuerdo Libre cómo peleaba el TREP, que decía que el tema humano el factor humano era malísimo. Hoy dicen que no van a reconocer el TREP. El presidente Zelaya fue a Venezuela y aplaudió el proceso electoral, diciendo que era el mejor proceso electoral y el mejor sistema electoral, y que le encantaba. Y se trató de replicar en Honduras, pero ya hoy lo rechaza Libre. Más bien ahora dicen que necesitan las actas, cuando antes que no querían las actas. Esto demuestra una inconsistencia de sus posiciones, porque saben que en las encuestas están perdidos y tuvieron que cambiar la estrategia. Libre no va a ganar. Libre sencillamente está en tercer lugar. Y no lo dicen las encuestas. Yo también hago mis propios análisis con inteligencia artificial, ¿verdad? Y claramente el resultado es que Libre queda en tercer lugar. La pelea está entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Por lo tanto, Libre quiere desacreditar el proceso electoral para poder venir y ganar un poco de tiempo, venir y ver qué es lo que hacen mientras los resultados se puedan arreglar, entre comillas. Miren, el Partido Nacional, el Partido Liberal y la oposición siempre estuvimos con que existieran las actas, que las actas son las que valían. Pero Libre hoy está diciendo que a las 12 del mediodía, el día domingo, va a tener 10 millones de votos. O sea, casi el triple del padrón electoral que existe en el país. Son 4 millones aproximadamente de votantes, pero Libre va a quedar 10 millones al mediodía. Lo ha dicho 2 veces la candidata del Partido Libre. Y eso no es un ataque político hacia la candidata, es que sencillamente estoy repitiendo lo que ella dijo. Entonces, cuando miramos de que sí existe una posición ya de Libre, de que no van a reconocer el TREP que tanto promocionaron, empezando por Manuel Zelaya Rosales desde Venezuela con su gran amigo Maduro, que es el jefe de los carteles de los soles que negó Luis Redondo. Entonces, ¿por qué digo esto? Para que miremos que existe un cronograma de coincidencias, ¿verdad? Que va a utilizar los mismos sistemas que ha utilizado la izquierda en Venezuela para perpetuarse en el poder. Pero ¿cuál es la sorpresa? Decía el señor Garay, que le preocupa muchísimo que yo tengo un montón de fotos con Orlando. Eso es lo que le preocupa a él del proceso electoral. ¿Qué fue su asesor? Ok, listo, perfecto. Como usted guste, no importa, ¿verdad? Pero también tengo un montón de fotos con Mel. Pero no es su asesor. ¿O sí? ¿De qué Abrazado, partido es usted? Abrazado. ¿De qué partido es usted? Yo soy nacionalista. ¿Y entonces por qué lo niega? Porque ¿Qué pareciera que trata de decir que trabaja con Mel. ¿Qué le he negado? Disculpe. Pareciera que trata de decir que es asesor de Mel y no de Juan Orlando. No, le estoy diciendo que tengo fotos con él. No, pero yo si usted quiere poder burlar su mente a otros lados, problema suyo, no mío. No pongo palabras suyas en mi boca. Yo le estoy diciendo que también tengo fotos con él.
tengo un montón de fotos con Orlando, tengo fotos con el presidente Quiroga. ¿Pero de quién es tengo asesor? fotos con Rigoberta Menchú. O sea, si quiere le puedo mandar un montón de fotos que tengo con el mandatario. ¿Pero de quién es asesor? ¿Ah? ¿De quién es asesor? De nadie. No fue asesor de Juan Orlando Hernández. No trabajó en esos temas de Trabajé- defensa y lucha contra el trabajé- narco. Trabajé en una institución pequeñita que se llama Plan de Nación, que Mel Zelaya dijo que era una ideología fracasada ya, y por eso la quitó. ¿Estás En temas de satisfecho? defensa. ¿Ah? En temas de defensa y lucha contra No, el yo narco. fui presidente de la Comisión de Defensa, Seguridad y Antinarcóticos. ¿Verdad? En el tiempo de su jefe, Mel Zelaya, el tiempo de Juan Orlando y el tiempo de Pepe Lobo. ¿Verdad? ¿Qué le quiero decir con esto? Que algo sé. ¿Verdad? ¿Y Pepe sabía Juan que Juan Orlando Orlando era era tu jefe. narco? No. ¿Cómo que no? Yo nunca. ¿Y por qué le dije a aquel que es jefe Meli? Y vos también. Porque el Juan jefe- Orlando, por eso, yo, pero nunca, Pepe- yo nunca le pedí Pepe permiso, y Juan yo Orlando nunca le era tu pedí jefe, permiso hombre. ni a Juan Orlando, ni a Mel, ni a Pepe Y con todo lo de que presentar sabe, los proyectos de ¿sabía decreto que Juan Orlando me era narco permite. o no sabía? ¿Perdón? ¿Sabía que Juan Orlando era narcotraficante o no sabía? No sabía. Es Ah, más, mira, entonces no fue quizás no. condenado por narcotráfico, tengo entendido. Ah, ¿Va? el ¿Cómo hermano sí. puede acusar? Tómese el agua, no la deje la mitad, por la mitad del comandante. Mire, entonces, aquí no podemos tirar piedra ni escupir para arriba, porque rapidito nos ensuciamos. Aquí, mire, yo no puedo decir ningún partido político, porque yo no tengo filtro, no tengo compromiso con nadie, ningún partido político que salve el narcotráfico. Yo sé alguito de lo que ha pasado en nuestro país, ¿verdad? Y le advierto que mejor sepa cuando se exprese, porque al final va a quedar embarrado un tema que no tiene nada que ver usted. Así que es un consejo de vida que le doy. Pero nosotros como nacionalistas tenemos que impulsar este proceso electoral. Y si miramos cuál es la posición del Partido Libre, que ha sido acusado y señalado de que está recibiendo fondos de narcotráfico de parte de funcionarios de Estados Unidos, entonces estamos en el entendido de que van a luchar hasta el final para mantenerse en el poder de la forma que sea posible. Pero el Partido Libre está derrotado. Miren, hagan sus análisis con inteligencia artificial y les va a dar claramente quiénes son los ganadores o cuáles son los posibles ganadores. Si hoy, como decía al principio del programa, la tecnología permite que los que mienten tengan patas cortas y que queden a mitad de camino, porque es más rápido desmentirlos con el celular, ¿verdad?, que es lo que están diciendo. Así que lo invito a que use la tecnología. Russell. Hoy. Bueno, la verdad es que estoy un poco sin palabras con las afirmaciones de Rodolfo, pero no vamos a caer en provocaciones para no empantanar más la discusión. Creo que lo importante y lo total en este momento es que se entienda la intencionalidad que tienen estos actores en contra de la democracia. O sea, obviamente que hay temas de los que no quiere hablar el bipartidismo. No quiere que se hable de democracia, no quiere que se hable de narcotráfico, porque van a salir embarrados. Y en relación a la propuesta de nuestro partido, sí es una propuesta clara y no es una propuesta superficial. Yo creo que Josué dijo un punto que es bastante válido, que dice que, bueno, cualquiera va a hablar de generación de empleo, cualquiera va a hablar de la necesidad de justicia, de seguridad, porque son problemas comunes para todos los hondureños. Pero realmente la que está proponiendo tocar las raíces que provocan estos temas, que provocan estas injusticias, es nuestra candidata presidencial. Y hablar de dos temas en específico, particularmente. Primero, el tema de la democratización de la economía, ¿verdad? El acceso a la economía, al sistema financiero. Entonces, tenemos un país, un gobierno, un Estado configurado para que se sirvan a los poderosos. Entonces, los grandes banqueros, los grandes empresarios tienen acceso a crédito y pagan 1% de interés. En cambio, una persona que quiere acceder a un crédito para un emprendimiento paga de 20 hasta 60% según el tipo de crédito al que acceda. Y eso no va a cambiar nunca si no se tocan estos problemas estructurales, ¿verdad? Si no se hace una reforma clara a este mecanismo de la central de riesgo y al acceso a crédito. Y eso beneficia directamente a la población hondureña. Otro tema, por ejemplo, es la desigualdad en el país, que es un tema que hay que abordar. Se pueden hacer muchos esfuerzos para la reducción de pobreza y este gobierno los ha hecho. Sin embargo, si el modelo que se genera, el modelo bajo el cual se genera la riqueza y se distribuye en el país, no conduce a una verdadera
una justicia en cómo se accede a estos recursos y cómo se generan las cargas y las responsabilidades en la sociedad, genera esta situación, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos en este momento, por ejemplo, una clase económica que acumula más del 80% del Producto Interno Bruto en sus activos, y esa clase económica también es la que goza de mayores privilegios. Entonces tenemos a 10 familias y 25 grupos económicos que gozan de exoneraciones de casi de 90.000 millones de lempiras anuales. 90.000 millones de lempiras anuales. Entonces, obviamente cualquier candidato puede hablar de que necesitamos hospitales, que necesitamos carreteras, pero ¿quién está diciendo por qué no están esas carreteras? ¿Por qué no están esos hospitales construidos? Y un enorme componente es la corrupción, por supuesto, la corrupción juega ahí, pero ¿qué pasa con la corrupción público y privada? O sea, porque por medio de un decreto, un grupo económico no paga 60.000 millones de lempiras de impuestos al año, se va a considerar que eso no es corrupción porque pasó por el Congreso Nacional. Entonces, ahí tenemos que tocar esos temas para que efectivamente se entienda no solo el país que queremos construir, sino también las causas que han permitido que el país esté en este atraso que se encuentra en este momento. Entonces, esas propuestas son claves. Nosotros sabemos, a partir de la enorme movilización que hemos visto a nivel nacional, tuvimos un cierre de campaña este fin de semana con más de 15.000 personas solo en la capital. Tuvimos un evento masivo en octubre en San Pedro Sula, que se movilizaron más de 120.000 personas, y hemos tenido diferentes manifestaciones de fuerza, y la gente está congregada no por un acarreo o organización, está congregada por un sentimiento de que tiene que haber un cambio más profundo. O sea, la presidenta Xiomara Castro siempre ha dicho francamente el alcance de su gobierno como un gobierno de transición, venir de una época de la narcodictadura y pasar a la recuperación de la institución y todo este programa de recuperación de lo público. Ahí estamos hablando del ENE, de los fideicomisos que tenían privatizado el dinero público, e inclusive hasta los ríos se habían entregado a bancos. Entonces todo ese proceso de sanear el Estado conduce a la siguiente etapa, y esa etapa es profundizar la democratización de la economía y este proceso de refundación con nuestra candidata presidencial, que sí quiere un cambio profundo en el país, que sí está dispuesta a tratar de estos temas, no de manera superficial, no con canciones, no con consignas, sino con un plan de gobierno que efectivamente busca hacer cambios estructurales para que estos problemas no solamente sean atendidos, sino que sean imposibles en una sociedad justa. Marrón. Mira, hay una parte de lo que dijo Russell que me parece correcta, que es el tema de democratizar el acceso al financiamiento. Eso es algo perfecto, creo que eso desarrolla la economía, pero también tenemos que entender que los bancos lo que prestan es el dinero de los ahorrantes y tienen que garantizar que ese dinero va a ser bien utilizado. Digamos, una de las propuestas que tiene nuestro candidato, el ingeniero Salvador Narrala, es bancarizar esos sectores de los pequeños y medianos empresarios que no tienen acceso al dinero porque no son bancables, porque no están en una economía formal. Esa gente tiene que pagar altas tasas de interés y se aprovechan los coyotes que les prestan dinero a altas tasas de interés. Si ellos tuvieran acceso al financiamiento, no pagaran esas altas tasas de interés. Hay gente que, digamos, para trabajar, aunque ustedes no lo crean, saca prestado 10 o 20 lempiras y se va al mercado y compra naranja o compra cualquier insumo, lo vende y va a traer otro producto y lo vende y al final tiene que pagar una alta tasa de interés. Ahora, hay que entender algo. O sea, no es becado, pues. No, pero lo que te quiero decir es que para un banco prestar X cantidad de millones o prestar 100 lempiras o 20 lempiras tiene el mismo costo de operación, porque tienen que tener controles. Entonces, el tema es cómo nosotros podemos tener políticas públicas que hagan que esa gente que esté en la economía informal pase a la economía formal, tengan acceso a los financiamientos. Esa postura de que van a eliminar la central de riesgo es una postura populista.
porque tiene que haber control sobre el endeudamiento. Si nadie está reportando lo que yo debo y que no soy un buen pagador o que soy un mal pagador, eso lo que va a hacer es encarecer las tasas de interés. Es al revés. Tienen que haber controles. La gente tiene que saber que tiene acceso al crédito, pero tiene que saber manejar ese crédito. Yo estoy de acuerdo en que la gente necesita endeudarse para poder invertir, pero ¿qué es lo que queremos nosotros? Que alguien tenga un buen proyecto, lo pueda presentar a la banca y que la banca lo pueda financiar porque es un proyecto que tiene buen retorno, que va a pagar se le va a dar un tiempo de gracia, lo que sea necesario, pero que esa persona va a pagar, pero que se hagan los verdaderos análisis si eso realmente es rentable. Pero hay algo que aquí no se ha entendido. Por ejemplo, ahorita uno de los mayores rubros que ha generado mucha divisa al país es el café. No porque nosotros hemos hecho buenas cosas para mejorar el ingreso al café, es simplemente porque son factores externos y se duplicaron las divisas del acceso al café, porque el precio se duplicó y Honduras recibió de 1.200 millones, creo que está en 2.400 millones que hemos recibido. ¿Cuál es el otro rubro que ha tenido un buen ingreso para la captación de divisas? Las remesas familiares. La gente está mandando más de 10.000 millones de dólares, van a entrar en remesas familiares. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Fortalecer esos rubros donde nosotros podemos competir. Pero ¿qué sucede ahorita? Y tal vez el ex canciller pueda explicar esto. Por las posiciones ideológicas de Honduras, que no hemos tenido buenas relaciones con nuestro mayor, históricamente mejor aliado que ha sido Estados Unidos, ahorita acaban de premiar a los productos de exportación creo que de Guatemala y El Salvador, que les quitaron el 10% de aranceles. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, mi departamento, que es netamente industrial, el departamento de Cortés, mucha gente de las maquilas está preocupada, porque los próximos pedidos que hagan, ¿a quién se los van a colocar? ¿A dónde es más barato el producto? ¿Quiénes son? Guatemala y El Salvador. Entonces ellos están preocupados. ¿Qué va a pasar con mis grandes compradores en Estados Unidos si me están castigando porque yo tengo que pagar un 10% más de arancel? Lo saca de competencia. Hoy la economía es competitiva y ellos, ¿cómo van a seguir expandiendo? ¿Cómo van a seguir trabajando? ¿Cómo van a seguir generando empleo si no pueden competir? Porque hay dos países que sí han tenido una política de buenas relaciones con Estados Unidos y no les castigan sus productos. ¿Qué pasa si nosotros vamos a estas elecciones y no se respeta el resultado y se declara ganador los 3 candidatos o un candidato no, que es del gobierno, no acepta el resultado? Estados Unidos inmediatamente va a ponernos sanciones. ¿Y cómo vamos a vivir nosotros con esos altos aranceles? ¿Dónde vamos a vender el producto? Eso es lo que tenemos que entender. Nosotros no podemos, por nuestras actitudes o nuestros egos, o porque me quiero mantener el poder, aunque tenga el rechazo del pueblo y no me quieren, y me tengo que mantener en el poder porque así yo me siento bien, y vamos a castigar al pueblo. Y esto es un montón de gente que trabaja en la maquila, 180.000 empleados, ¿de qué van a vivir? Si ya no vamos a poder exportar productos. Porque las sanciones van a venir y de todo tipo, arancelarias, van a todas las personas que están involucradas en un proceso, van a castigarlos, van a venir sanciones. Entonces, ojo, hondureños, tenemos que ser cuidadosos. El pueblo hondureño no puede pagar los platos rotos de la irresponsabilidad de los políticos que no aceptan la voluntad popular. Todos tenemos de estar de acuerdo que vamos a respetar ese resultado y el pueblo hondureño tiene que hacer lo que le corresponde, salir masivamente a votar. Un minuto antes de la pausa. Sí, rápidamente. Yo creo que esta cocora, un poco la relación con Estados Unidos es muy buena y de hecho al inicio de la administración Trump se hablaron de 4 temas fundamentales: defensa y seguridad, en que este gobierno ha hecho muchísimo
sobre todo para reactivar este tema de la lucha contra el narcotráfico. Dicen que hemos hecho muchísimo, más que se ha hecho en los últimos tal vez 10 o 15 años. En el tema del café, gracias a este gobierno con caminos productivos, el bono tecnológico, el apoyo a nuevos mercados. De hecho, lo que hablan a veces, China ha comprado toneladas de café y se abrió el mercado de inmediato al producto. Y en el caso de los Estados Unidos, creo que es falsa esa visión de que nos han sancionado. Honduras no ha sido sancionado. El gobierno de Trump, Honduras sigue haciendo negociaciones para el tema de aranceles y de hecho ya el café, el cacao y la carne ya han sido otorgados con aranceles especiales. O sea, es un proceso de negociación. Trump lo que ha hecho es negociar por separado con los países. Hay unos que van más rápido, otros que van más lento, pero nosotros estamos en la tabla, tenemos aranceles más bajos, por ejemplo, que Costa Rica y más bajos que Nicaragua, y en muchos productos son competitivos, estamos mejor que ellos, y en otros yo no dudo que se llegarán a acuerdos porque ya hay negociaciones que están en turno, y hay una magnífica relación en tema migratorio. De hecho servimos de puente para que regresaran venezolanos que sacaban de Estados Unidos a Venezuela, entonces la relación es muy buena, y yo pienso que al final quien ha estado pidiendo sanciones, desgraciadamente, ahí hemos visto a Salvador que ha hecho más campaña en Washington que aquí en Honduras, y ahí anda pidiendo que sancionen al país. O sea, yo creo que eso también es delicado, andar buscando que sancionen a Honduras y acompañados de otros. Yo creo que lo que tenemos que buscar es un país que se abra al mundo y realmente continúe en un proceso, y lo que decía Russell, la continuidad de este proceso de inversión social, que ha sido la más grande en la historia de Honduras de la presidenta Castro, pues se asegura con Rixi Moncada. Bien, gracias a mis invitados esta mañana. Iniciamos con José Murillo, gracias, su comentario final. Bueno, muchas gracias y también de nuevo por el privilegio de compartir con los panelistas, los amigos de diferentes partidos políticos, pero al final de cuentas esto es la democracia, tener puntos de vista distintos. Lo que diferencia un debate de altura de uno que no lo es precisamente lo que vimos el día de hoy. No hubo insultos ni improperios, fue un trato respetuoso entre personas que militan en distintas expresiones políticas, tienen criterios diferentes, pero al final de cuentas todos queremos que este proceso sea democrático, que la gente salga a votar, a ejercer su derecho ciudadano y sobre todo que en Honduras impere la paz. Hay muchas iglesias, muchos ciudadanos que estamos orando porque este proceso sea pacífico, que sea fraterno, y al final de cuentas el que va a ganar, si el Consejo Nacional Electoral hace bien su trabajo, el Tribunal de Justicia Electoral logra resolver esos conflictos terribles internos que fueron generados también por la ambición de ciertos políticos, que el Congreso Nacional actúe con mesura en el marco de estas elecciones, es el pueblo hondureño. Todos y todas ganamos. El éxito del Consejo Nacional Electoral es nuestro éxito. La forma en la que reciban también los partidos políticos y los candidatos a la presidencia esos resultados van a marcar mucho al país. Hay que generar y hacer democracia, y se predica con el ejemplo. Este es un mensaje para Tito Asfura, para Rixi Moncada y por supuesto para Salvador Narrala. Deben actuar con altura. Miren, la gente los toma a ustedes como modelos a seguir, sobre todo sus militantes. Marquen la pauta, ese espíritu cívico democrático. Ustedes pueden ser el ejemplo. Honduras se los va a agradecer. Este servidor de ustedes también se los va a agradecer. Gracias, Raúl. Gracias. Canciller Reina. Muchas gracias, Raúl, y a los compañeros aquí en el panel. Y el mensaje al pueblo hondureño a que acudan masivamente a las urnas a votar, a que presencien, a que le den seguimiento al proceso, que si pueden ir a ver en la ventanilla cuando se hagan los escrutinios en las juntas receptoras de votos, que lo hagan. Es su derecho el que tienen que proteger. Y igual
a un tema llamado a las autoridades electorales, sobre todo en el Consejo. Si desgraciadamente o afortunadamente estos audios demostraron una intención de una conspiración para dañar el proceso electoral, pues un llamado a que actúen eficientemente, que se dé el proceso bien, que no se busque falsear. Y el gran problema del TREP es ese, no aceptamos un TREP que pueda ser manipulado. Y la ley es clara, de forma calma, de forma pacífica, esperar el escrutinio final, que es con las actas, y a nuestra militancia proteger, como lo ha dicho nuestra candidata, esa acta, todo ese tránsito del acta, del llenado, las copias, la fotografía, estar pendientes de esa acta, que al final es lo que la ley señala. El TREP es una herramienta, desgraciadamente en condiciones normales debería ser una medida de certeza, pero si no va a tener certeza, pues esperemos lo que dice la ley, el acta final del escrutinio para que se declare las candidaturas. Y yo creo que eso es lo más importante para seguir en la transformación y refundación de Honduras. Gracias al ex canciller Eduardo Enrique Reina. Don Rodolfo Zelaya. Bueno, sí, muchas gracias. Me quité la chupa a propósito, hace mucho calor, pero mi chumpa está limpia. Así que, bueno, decirle al pueblo hondureño de que vamos a un proceso electoral y que este proceso electoral, tanto la oposición como Partido Liberal o cualquier otro partido de la oposición, tienen que unirse en las mesas para defender los resultados. Si ningún candidato lo ha dicho, pues yo se los pido. Yo soy un miembro que va a estar en mesa electoral. Voy a estar a las 3 de la mañana de mi punto de encuentro para decirle al pueblo hondureño de que voy a defender los votos, no solamente de mi partido, sino que de todos los partidos para que se haga la voluntad, por lo menos en esa mesa. Con eso quiero hacerle un llamado a todos nuestros institutos políticos, que estemos listos y que estemos vigilantes desde el inicio del proceso hasta el final. Solamente voto masivo mata fraude. Y nosotros como hondureños, patriotas que somos, vamos a defender la voluntad sagrada del pueblo hondureño. Y también, antes de finalizar, pues felicitar al señor Russell, ¿verdad? Que se graduó, me dicen, con una beca de Juan Orlando Hernández, que le otorgó. Entonces creo de que esa espinita que me dice cada rato Juan Orlando, pues no la deja dormir bien, pero lo felicito porque se mira que es un buen profesional y que aprovechó la beca que le dio y que aceptó de Juan Orlando Hernández. Así que lo felicito. Bien, don Russell. Bueno, acepté la beca del pueblo hondureño y aprendí en la mejor universidad del mundo sobre el desastre de gobierno que tenía Juan Orlando Hernández. Y estamos justamente por eso entregando un enorme resultado para el pueblo hondureño. Hace un momento Marlon Lara hablaba de todo lo que estábamos haciendo en el sector café y no son factores externos los que están permitiendo ese enorme boom en el tema de café. Tenemos más de 6.500 kilómetros de caminos productivos recuperados en este gobierno, más de 1,5 millones de beneficiarios del bono tecnológico para los productores agrícolas y más de una inversión pública de más de 300 millones de lempiras, 300.000 millones de lempiras a nivel nacional. Y eso debe continuar. Entonces, la candidata ha sido clara, tenemos una denuncia fuerte, tenemos unos audios que demuestran que hay un complot y frente a eso no podemos ser pasivos. Ya hemos visto hasta dónde es capaz de llegar el bipartidismo con los fraudes de 2013 y 2017. Tenemos que cuidar el acta física, enviar el acta digital al Partido Libre para que nosotros podamos hacer nuestro proceso también de revisión, acompañar el material electoral de regreso a los centros de custodia del Consejo Nacional Electoral y esperar el conteo final de estas actas para tener un resultado definitivo, no un TREP fraudulento, que es lo que nos quieren ofrecer en esta elección. Gracias. Don Russell Garay, tú, Marlon. Bueno, en primer lugar agradecerte, Raúl, por este foro. Creo que hemos abordado temas de interés nacional. Nos quedamos, creo, cortos con las propuestas a futuro, que es lo que el pueblo quiere escuchar. Yo tengo mucha fe y optimismo en este proceso electoral. A pesar de toda la rumorología que se ha desatado, pueblo hondureño, este 30 de noviembre hay que ir masivamente a las urnas. No solamente hay que ir a ejercer el voto, hay que regresar al barrio, atraer a los vecinos para que salgan a votar. Es más, lleven a sus hijos, enséñenles lo que es la democracia, el civismo. No me cabe la menor duda que así como en el pasado, el pueblo fue a castigar al Partido Nacional
porque hizo un mal gobierno, ahora el pueblo va a ir a castigar a Libre en las urnas. Todas las encuestas lo dicen, el Partido Liberal va a ganar las próximas elecciones. Nuestro candidato, el ingeniero Salvador Narrala, ha prometido actuar de manera diferente a lo que lo hizo el Partido Nacional y el Partido Libre. Se ha comprometido a hacer un gobierno abierto a las inversiones, a la generación de empleo, el respeto irrestricto a la Constitución de la República y sus leyes, el respeto irrestricto a las libertades, derechos humanos y el combate frontal a la corrupción, crimen organizado y el narcotráfico. Este 30 de noviembre el Partido Liberal vuelve al poder. Vayan a votar a las urnas, vayan a votar por el partido que tiene 16 años de estar en la llanura y que ha sido el partido que le ha dado las grandes obras y transformaciones sociales a Honduras. Somos el glorioso Partido Liberal de Honduras, que vamos a volver al poder para rescatar a Honduras de todos los males que está aquejado en este momento y a limpiarle la cara a lo interno y ante la comunidad internacional. Vamos a ser diferentes, vamos a hacer un buen gobierno, vamos a actuar desde los tres poderes del Estado de manera totalmente diferente a lo que ha pasado en los últimos 16 años. Hondureños, sin miedo, sin temor, salgan a las urnas y el 30 de noviembre todos los hondureños nos vamos a dar un enorme abrazo, un aplauso y nos vamos a felicitar porque el glorioso Partido Liberal ha vuelto al poder y va a haber fiesta en todo Honduras y a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias, Marlon, y al resto de los invitados. Así está la política, así está Honduras. Antes, quiero ponga atención para que la gente pueda apoyar esta película de la cineasta hondureña Katia Lara. Ella se va a presentar en Cine Valladolid, en Comayagua, a tandas de 5 y 7 de la noche, Whitney. Whitney también estará en Cihuatepeque, en el Cine Aventura, en la tanda de 3:20 de la tarde. Y Whitney a partir del jueves 27 en Tocoa Cine Tropical, en la Ceiba Cines Premier, en Tela Cine Bahía, a partir del jueves 27. Whitney, un gran saludo a Katia Lara y a su equipo que hace posible que esta película hondureña Muy ya buena está siendo... película, buena película. ¿La vio, Katia? Qué bien. Qué bueno ver el Bien, sí. desarrollo. Hay que apoyar lo nuestro. Así es. Saludos, Katia. Buenos días. Que estén bien. Gracias. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.